Tenemos un Dios que no tiene eso. Dios no tiene límites. Él hace como quiere, donde quiere y cuando quiere. ¿Está de acuerdo con eso? Nosotros somos los que en alguna manera creemos que Dios se puede limitar y a Dios no lo podemos. ¿Cierto que no? Ahora, pensamos que Dios se limita por nuestras limitaciones. Pensamos que Dios se limita por nuestras emociones, pensamos que Dios se limita por nuestra capacidad, pensamos que como no podemos hacer algo, Dios no lo puede hacer, pero le quiero decir, Dios no tiene límites, ni de tiempo, ni de espacio, ni de capacidad. ¿Usted lo cree? Diga, ni de tiempo, ni de espacio, ni de capacidad. Usted ve la naturaleza, ve el sol, todo. Dios tiene un poder extraordinario. Entonces Dios me decía que le compartiera esta palabra. Su fe no puede tener límites. ¿Escuchó eso? Entonces, si hablamos de un Dios que no tiene límites, su fe no puede tener límites. En un Dios sin límites se cree de forma ilimitada. ¿Me escuchó eso? Entonces su fe tiene que crecer sin límites, ir creciendo. No puede usted decir, creo porque tengo alguna capacidad, creo porque tengo alguna esperanza, creo porque tengo un tío que me puede ayudar, creo porque definitivamente mi edad me ayuda a creer, creo o puedo tener algo porque definitivamente los recursos que tengo me ayudan. No, su fe tiene que crecer sin límites, es decir, que no se deje limitar por lo que siente, ¿me escuchó eso? Por lo que ve, por lo que tiene. Su fe tiene que estar creciendo sin límites. Vaya a Isaías capítulo 53 y quiero mostrarle 5 formas de cómo esa fe crece sin límites. ¿De cómo qué? La pregunta es, ¿quiere que su fe crezca, sí o no? ¿Quiere que crezca? Listo, entonces conéctese con esta palabra en esta mañana. Isaías capítulo, ¿qué le dije? 53. ¿Qué dice el versículo 1? Me ayuda a leer, por favor, hablando de cómo crece esa fe sin límites para que Dios haga cosas ilimitadas, poderosas y especiales. ¿Qué dice el versículo 1? Ayúdame a leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Isaías, ¿qué le dije? 54, perdón, 54. Era para ver si estaban ya en Isaías y ya están. Muy bien, lo felicito. Regocíjate. ¿Qué dice? Oh estéril, ¿qué más? La que no daba a luz, ¿qué dice? Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, ha dicho. Hasta ahí. Entonces vamos a ver la primera evidencia de cómo crece nuestra fe sin límites, y yo le he llamado el contentamiento permanente. ¿Cuál es la primera? Y note las frases que hay ahí. Dice, regocíjate, oh estéril. Y una estéril es una mujer que no puede tener hijos, pero a esa mujer se le pide que se alegre. Ok, siga leyendo. La que no daba a luz, la que no podía hacer algo, ¿qué le dice? Levanta canción. Diga conmigo, alégrese. Y segundo, levanta ¿qué? Pero viene una tercera, dice, y la que nunca estuvo de parto. Entonces diga, estéril, no daba luz y nunca estuvo de parto. ¿Qué le dice que haga? Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho quién. Entonces aparece la palabra regocijo, cantar y dar voces. ¿Cuáles son? Esa es una actitud de contentamiento. Le está diciendo, cante antes de tener el hijo. Le está diciendo, mantenga una actitud positiva, alegre, antes de ver el milagro. ¿Me escuchó eso? ¿Por qué se desarrolla esa fe sin límites o por qué crece? Porque yo espero mantener la actitud de alegría y contentamiento. Es más, la Biblia lo dice en Santiago 1. Dice que nos regocijemos cuando nos hallemos en diferentes pruebas. No es tan fácil uno dar voces de júbilo, cantar y adorar cuando uno está pasando una crisis financiera, una crisis en la salud. No es fácil. Pero lo que nos pide la fe para que se desarrolle es que usted se regocije, cante y dé voces de júbilo.
En otras palabras, que mantenga un contentamiento continuo. Señor, por eso te doy gracias. Señor, tú vas a hacer algo diferente. Ponga la música en su casa, comience a cantar, así no vea el milagro, y siga cantando el Dios de los imposibles. Haz lo que quieras hacer, Espíritu Santo. Tumba los muros, derriba las murallas, haz cosas diferentes. Actúe usted de una forma diferente. Eso hace que su fe crezca y se desarrolle. Es la mejor actitud que usted puede tener en los momentos de prueba para que su fe se desarrolle. Quiero que vaya al Salmo 34, creo que todos lo conocemos, Salmo 34, y mire el versículo 1 al 3, lo que el salmista decía en medio de las pruebas. ¿En medio de qué? Ok, ¿qué dice ahí? Ayúdenme a leerlo. Bendeciré a Jehová en ¿cuándo? En las buenas y en las malas. Diga conmigo, bendeciré a Dios. Es decir, voy a cantar, voy a adorar. Si usted viera el poder que tiene poner música, alabanza y adoración en el carro, en la casa, en los audífonos, en el celular, mientras está pasando la prueba. ¿Sabe? Mire, le cambia uno la actitud, los pensamientos, le cambia uno todo. Entonces dice el versículo, bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? Ojo con esa frase, ¿en dónde? De aquí tiene que desatar usted palabra. Por eso el profeta decía, alégrese, cante y den voces. ¿Y de qué? Entonces use sus labios para declarar la gloria de Dios. Use sus labios para decir, Dios me va a sacar de eso, canto a Dios porque me va a librar, se caerán los muros, abrirá Dios puertas. Hágalo, pero use su boca. Mira el poder que hay allí en sus labios. Siga leyendo, ¿qué más dice? En Jehová se gloriará mi alma. Ahora, míreme acá, diga labios. ¿Ahora qué es? Alma, porque es en el alma donde está la tristeza, la angustia, y parece ser que la boca está conectada con el alma. ¿Sí o no es así? Usted dígale a alguien algo bonito y esa alma ¿cómo se pone? Alegre, feliz. Entonces, si empieza con la boca, afecta el alma. ¿Me escuchó eso? Así que a usted mismo dígase, voy a salir de esta. Dios, el Dios de mi esperanza, si abrió el mar rojo lo hará conmigo. Y cante de voces de alegría, porque su boca se conecta con el alma. Siga leyendo, ¿qué dice ahí? Lo oirán los mansos. ¿Y quiénes? Resulta que mi cántico lo escuchan otros. Lo escuchan mis hijos y lo ve mi esposa. Ayer, mientras hacía un reclamo de un celular en un lugar donde nunca volveré a comprar en mi vida, ¿lo puedo decir? Para recomendarlo que nunca vaya, Falabella, terrible. Entonces estuve allá y llegó un señor a hacer un reclamo. Yo lo veía y decía, pobrecito, pero fue con una cara así, y dije, este no dura más de media hora. Yo he durado 2 horas y media sentado y nada que me atienden. Dios formándome la paciencia, pero si no canto ahí, me amargo las 2 horas. Y definitivamente el Señor botó todo y se fue corriendo. Entonces el Señor era así. Y el niño lo miraba, a mí me llamaba la atención, yo me puse a ver ese panorama. Vamos a ver si él le aguanta. Le dije, con esa cara que tiene no aguanta el reclamo, que esperar 2 horas. Y esto terminó afectando al niño, porque el niño empezó a jugar, tiene unos tenis de esos que tiene rueditas. Entonces era yo era mirándolo así, hasta que el papá era así. Cuando finalmente el niño terminó contagiado, el niño empezaba a mirarlo y terminó el niño así como que llegó todo alegre y se fue todo triste. ¿Sabe qué lo contagió? ¿Quién lo contagió? El papá. Es que nuestro ánimo, nuestra actitud contagian. ¿Me escuchó eso? Yo sé que llegamos con problemas y dificultades. ¿Quién nos llega un domingo aquí con alguna dificultad? Yo he llegado aquí con dolor de muela, dolor de columna, dolor de todo. Pero imagínense donde yo diga, hermanos, el dolor de columna no me deja predicar, y comience a predicar así. Yo creo que eso contagia dolor. No quiere decir que usted siempre llegue con la risa de oreja a oreja en la casa, pero sí llegue con la mejor actitud. ¿Tienes problemas, papá? Sí, pero adoremos a Dios, cantemos a Dios, adoremos al Rey de Reyes. Por eso en el grupo de crecimiento usamos el tiempo de cantar y adorar a Dios, porque eso rompe la atmósfera. ¿Sí o no? Cambia el alma. Otros escuchan y también se van a alegrar con usted. Si usted quiere cambiar la atmósfera, empiece por usted mismo. Siga leyendo, ¿qué dice ahí? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una ¿qué? Entonces la palabra clave, diga conmigo ahí, es adorar a Dios en todo tiempo. ¿En qué? ¿En qué? Listo. Vaya por favor a Filipenses capítulo 4 versículo 10. Porque el consejo de Isaías es regocíjate, da voces de júbilo y canta. ¿Qué dice? ¿Cómo canta el apóstol Pablo?
¿Cómo cantaba él en la cárcel? ¿Qué hacía él? Me gusta lo que dice Filipenses 4, versículo 10. Todos leamos ahí, por favor. Dice Filipenses 4, 10. ¿Qué dice? En gran manera me gocé. ¿Me qué? ¿Se acuerda lo que le dice el Señor a Israel, a estéril? Alégrate, gózate, canta. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin ya habíais revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué se alegró él? ¿Por qué se alegró él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya le estaba mandando el cepillo, pollito y camiseticas a la cárcel. Y dice, uy, me da una alegría, se habían olvidado, pero es que estar en una cárcel y que se hayan olvidado de uno, eso es triste. Pero dice, yo me alegré por eso da alegría cuando se acuerdan de uno. Siga leyendo, ¿qué dice ahí? De lo cual también habéis sido solícitos, pero os faltaba Ok, versículo 11, él va a decir que su alegría no depende de lo que le den ni de lo que tenga, su alegría depende de su actitud hacia Dios, su gozo. Ahora siga leyendo, ¿qué dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, diga aprender, a contentarme cualquiera. O sea que para uno tener el contentamiento hay que aprender. El contentamiento es algo que se aprende. Uno no nace riéndose en las pruebas, en las circunstancias, en el dolor. No, eso hay que aprenderlo. Porque nadie le enseña a aprender a llorar, a aprender a quejarse, a aprender a lamentarse. Eso nace solito. Lo que sí hay que aprender es a contentarme en medio de las pruebas. Quite esa actitud, el rostro se le nota cuando llega a la iglesia, cuando llega a la casa, cuando llega al trabajo con esa cara de puño, de dolor, de mal genio, se nota. Así que hay que aprender a sonreír a pesar del dolor. Así que hay que aprender a cantar a pesar de las circunstancias difíciles. Así que aprender a tener una actitud positiva así estemos pasando un momento difícil. Yo sé que eso no viene en el paquete, pero por eso le estoy diciendo, hay que aprenderlo. Y yo creo que usted ya tiene 10, 15, 20, 30 años en el Señor, quizás menos o más, y debe de estar aprendido en esas circunstancias. ¿Sí o no? Entonces aprendió que en esa circunstancia no rió mucho, fue muy pesimista, se dejó llevar por la angustia. Ya aprendió de que eso no soluciona nada. ¿O solucionó la depresión? Haberse levantado así, solucionó. Entonces aprenda a cantar en ese momento, porque eso hará que su fe se desarrolle. ¿Sí me escuchó eso? Siga leyendo, ¿qué dice ahí? Sé vivir, ¿cómo sabe vivir Pablo? Humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy. O sea, no solamente aprendió a contentarse, sino que aprendió a vivir cualquiera que fuera que. Y no se quejaba. Siga leyendo, ¿qué dice ahí? Así para estar saciado como para tener hambre. O sea que él se alegraba cuando tenía hambre y cuando no la tenía. ¿Sí o no? Siga. Dice, así para tener abundancia como para padecer. Pero es cierto que el ser humano se alegra es cuando tiene. ¿Sí o no? Entonces hay que aprender a contentarnos, a estar alegre, a levantar voz de regocijo, canción y adorar al Señor cuando no hay nada de eso. Porque es fácil cantar cuando todo hay, cuando todo existe. Pero quiero decirle que yo descubrí que una de las cosas que uno aprende para que la fe se desarrolle, siga creciendo, es cantar en medio de la prueba. Es adorarlo al Señor en medio de eso. Isaías capítulo 54, donde estamos ahí, me llama la atención porque le dice, cante a pesar de que todavía no tiene el hijo. Cante a pesar de que todavía no estuvo de parto. Cante a pesar de que nunca ha dado a luz. O sea que usted tiene que cantar la victoria antes de tenerla. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Que hablamos de las murallas de Jericó. ¿Se acuerdan lo que el Señor les dijo? Toquen la trompeta, den el grito de júbilo, canten antes de que los muros se derriben. Es la mejor actitud que hay que tener. ¿Cómo le ha ido en su situación? Ahí vamos, pero sigo cantando y alegre en esta situación porque Dios va a traer una respuesta oportuna y precisa. ¿Lo va a hacer, sí o no? Segundo aspecto de cómo se crece esa fe sin límites. Número 2, vaya a Isaías 54, versículo 2. Ayúdemelo a leer. ¿Qué dice ahí? Todos. ¿Qué dice? Como no tiene hijos y todavía no tiene hijos, le va a decir. En otras palabras, ensanche su apartamento, ya no lo tenga de aparta estudio, cómprelo de 3 alcobas porque viene esposo y 2 hijos. Entonces le está diciendo que siga actuando en fe. ¿En qué?
es donde yo quiero que usted sepa que la fe se desarrolla y crece así. Versículo 2. Ensancha el sitio. ¿Qué más? Vean que no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza. Es una ilustración y una ilustración real de la vida nómada de los israelitas en el desierto, donde vivían en carpas, lo que es un camping. Entonces le estaba diciendo, antes de tenerlo quiero que hagas algo. Quiero que ensanches la tienda, la hagas más grande. ¿Y para qué si estoy sola? Hazla más grande. Y las cortinas extiéndalas. ¿Para qué? Si no hay hijos. Hágalo. Ya, entonces, pastor, tengo el dinero para comprar el apartamento con mi esposo de 3 alcobas. Hágalo. Pero no tenemos hijos. Pero cómprelo. ¿Usted me escuchó eso? Entonces, el segundo principio es cambio continuo. ¿Cuál es? Creo que lo van a poner. Cambio continuo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ensancha eso, tu forma de pensar. No pienses igual. El paso de fe dado es trabaje como si viniera ya el muchacho. ¿Sí me hice entender? Eso es como aquella mujer que le hacen a uno el baby shower, ¿cierto? Algunos desafortunadamente ya tienen la barriguita ahí, de dicho que son gemelos o mellizos o niña o niño. ¿Y cuántos baby showers le hacen? Algunos son afortunados, le hacen en el trabajo, en la iglesia, en la casa, a los amigos, los vecinos. Y resulta que a los 9 meses muere el niño. Ahí en el parto, murió el niño. Pero ¿qué hicieron ellos? Porque sabían que el niño iba a venir. ¿Qué hicieron? Le decoraron. ¿Qué hicieron? El cuarto, que rosadito, que la cuna, emplearon el cuarto. Lo hicieron porque dijeron, ya viene ese niño, esa niña ya viene, ya viene. Y tenían toda la certeza porque estaban viendo, entre comillas, por fuera cómo se desarrolla, pero es posible que ese niño muera. Ahora, lo más especial es aquí, que están haciendo algo sin verlo. ¿Sí me hace entender? Lo están haciendo sin verlo. Y le digo de parte de Dios, tienes que empezar a hacer cosas sin ver. No los escuché. Empieza a orar como si en diciembre sí vas a viajar. Empieza a orar como si va a venir ese trabajo. Empieza a orar como si se te van a hacer el préstamo para el apartamento. Eso es cambio de forma de pensar. Empiece a predicar en su grupo de crecimiento como si fueran miles de personas. ¿Sí me voy a entender? Empiece a hacer cosas como si ya las tuviera. ¿Sí me voy a entender? Si no tiene trabajo y está cansado, igual, báñese temprano, ore y salga y dice, me voy para la oficina. Pero si no tienes trabajo, me voy. Así sea dar 6 vueltas a la manzana, pero salga a hacer algo. ¿Sí me hice entender? Salga a hacer algo, como si lo tuviera. ¿Me hice entender? Cuando llega a su casa y la vea chiquitica, y bueno, Señor, gracias. Va a ser de 5 alcobas. Allí veo la de mi esposa, la pareja, la de mi hijo, la de mi hija. Cuando lleguen mis suegros, ahí la más chiquitica, bien Cuando esté en esos momentos especiales, quiero decirle algo, haga cosas que otros no han hecho. No los escuché. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Cambie su forma de pensar. Cambie su forma de actuar. Es de allí donde tenemos las limitaciones. No ensanchamos los pensamientos. Seguimos pensando igual que el año pasado, igual que nuestros padres, igual que nuestros ancestros. Esto no se puede, esto no tiene cambio. Ensanche esos pensamientos de una forma especial. Quiero que vaya a Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo nos aconseja sobre cómo renovar nuestros pensamientos, ensancharlos. Romanos capítulo, ¿qué le dije? Versículo 2, ayúdemelo a leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ayúdeme a leer esto. ¿Qué dice? No se conformen, diga, no conformarme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo descubrí esto leyéndolo muchos años. ¿Cómo comprendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Empecemos desde el final, desde el versículo. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo? Si está ahí el versículo. ¿Cuál sea la buena voluntad? Primero, no tengo que conformarme. Diga, no me voy a conformar. No es que usted esté, la palabra clave no es que se queje con lo que tiene, sino que diga, disfrútelo, pero no se conforme. Dígale que tiene a su lado, dígale, disfrute lo que tiene, dígale, pero no se conforme. Siempre hay que querer más. Disfrutando lo que tiene, digo, vamos a comprar una mejor casa. ¿No los escuché? Ok, vamos a comer mañana mejor.
Vamos a pedirle al Señor que podamos tener a los hijos en un mejor colegio, sin frustrarnos, pero sí diciendo: quiero algo más, Señor, quiero mejorar. Mañana quiero empezar a orar más, quiero empezar a crecer más en mi vida espiritual. Yo debo de estar buscando ese cambio, porque la fe en la persona que ve que no hace cambios, la fe se limita, la fe se estanca. La fe no se desarrolla, amado. No se desarrolla, no se desarrolla. Si no empieza a dar esos pasos, no se desarrolla. Y así tiene que ser. Yo nunca lo olvido y se lo voy a abrir, le voy a abrir el corazón aquí. Por favor, no se lo cuente a nadie. Estábamos hace 3 años, hace como 7 años, en la búsqueda del apartamento nuestro. No teníamos un peso y yo empecé a llamar a una persona y la otra y la otra. Finalmente se me viene a la mente: ¿por qué no le digo al Señor donde yo estoy viviendo? Él no lo estaba vendiendo, sino que me cojo una palabra sabia, investigo el nombre del Señor y el teléfono para llegar a Él, y sin mentirle, una mañana me levanté a orar, y yo no sé por qué Dios a mí me habla de la puerta del baño hacia adentro. Hay una voz que no escucho antes. Yo no sé si ahí en ese espacio como que se desliga uno de otra cosa. Yo no sé qué pasa ahí. Tengo que preguntarle a un médico, a un psicólogo, a ver qué pasa. Y literalmente me senté en la taza. Es en serio. ¿Y yo qué hago, Señor? En esa meditación profunda. Y se ríen ahí. Y me dice, siento una voz que me dice: llámalo ya. Yo: no, pero en este lugar, ¿y quién lo va a ver? Llamo yo al Señor, le digo: mire, don Rafael, nosotros estamos pensando esto. ¿Quién habla? Le habla el que vive en su apartamento, porque lo teníamos por inmobiliaria y queremos hacer esto. Y me dijo: pues ni lo había pensado, pero sí hablamos de eso con mi esposa, que quizás lo vendíamos. Déjeme, yo hablo con ella y mis hijos. Como a los 2 días nos llamó, 3 días, ¿no, amor? Y dijo: listo, y empezamos a hacer la negociación. Cuando nos dijo sí, nosotros: y ahora la plata. Entonces vuela, amor, al banco y vamos a ir, ¿qué hacemos? Y pues hagámosle. Empezamos a hacer cosas en nuestra mente, cambiamos la manera de, hasta no tener los 500 millones no compramos el apartamento. Mire, le voy a decir algo: del paso que el Señor da, provee el resto. Si usted tiene la oportunidad, porque va a llegar a viejito, va a cumplir los 50 años y está esperando, ya llega el ahorro, ya lo voy a comprar, ¿para qué? Y no lo disfruta. Diga conmigo: voy a dar el paso y hacer cambios en mi vida que rompan estructuras. No se conforme. Entonces no se conforme, si está el versículo ahí. Número 2, que dice ahí: transfórmese por medio de renovar. ¿Sabe cómo se renueva la mente? ¿Sabe cómo se renueva? Diga: leyendo la palabra, meditando en ella. Es la mejor manera de renovar los pensamientos. Porque yo voy a la Biblia y conozco, renuevo mis conceptos de lo que yo pensaba que Dios era o lo que pensaba que Dios hacía. Cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Dios actúa de una forma, ¿se acuerda la primera frase? Ilimitada, diferente. Dios es el Dios de hacer cosas inusuales, diferentes, extraordinarias y fuera del límite. Entonces cuando uno va y dice: Señor, ¿y cómo vas a pasar a sacar el pueblo de Israel de Egipto? Con 10 plagas. Pero ¿y cómo lo vas a sacar, sustentar en el desierto? Voy a enviar maná y les doy agua de la peña. Pero ¿y cómo lo vas a pasar al otro lado? Voy a abrir el mar. Son cosas que a uno lo pone a pensar y dice: y luego no era primero que se secara el mar, la lógica es esa y caminara. No, porque Dios actúa de forma inusual, extraordinaria, ilimitada, y no se limita a nuestros pensamientos, capacidades, emociones y a nuestro tiempo. ¿Me escuchó eso? Así que renuévelo con la palabra de Dios. Y dice ahí: renovaos de vuestro entendimiento para que experimentéis. Diga: experimentar. Y luego usted sabe que la voluntad de Dios le agrada y entiende que Dios tiene algo especial para su vida. Entonces empieza uno a agradarle que vivir en santidad es bueno, que obedecer a Dios es bueno, que servir a Dios es bueno, que no es una carga, que no es una angustia, que orar es bueno, que ayunar es bueno, que comportarse bien es bueno, que perdonar es bueno. Y usted dice: bien, voy por buen camino, porque ha hecho cambios. Cuando no se hacen cambios, la fe se limita. Cuando se hacen cambios, la fe se desarrolla y crece de forma ilimitada. ¿Me escuchó eso? Entonces vaya a Isaías, porque el profeta Isaías, donde estábamos, Isaías 54, resulta que Isaías también maneja ese concepto de pensamiento. Diga: pensamientos. Isaías 55 es un capítulo más adelante, versículo 8 y 9, ayúdemelo a leer. Dice: porque mis pensamientos no son. No, para mí esto es una exhortación. ¿Cómo así que los míos no son los de él? Entonces, ¿cuál es el reto?
¿Cuál es el reto? Conocer eso. O sea, por años yo lo he leído, que lo leen, no son, pero los míos son diferentes. Digo, Señor, entonces quiero tener los tuyos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos, ¿qué dice? Los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más. Así que quiero decirle que los pensamientos de uno se alinean con Dios cuando estoy en la palabra, cuando estoy en desobediencia. Quiere alinear, por eso en la consejería lo que uno hace es alinear los pensamientos de Dios con las personas. Pastor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación económica, en esta situación emocional, en esta situación financiera? ¿Qué hago? Lo que uno hace es alinear la palabra a los pensamientos de las personas, a decirle: en esto hay que tener fe, en esto hay que obedecer, en esto hay que respetar, en esto hay que pedir perdón, en esto hay que hacerlo. Diga conmigo: alinear los pensamientos de Dios con mis pensamientos. Eso es lo que quiero. ¿Qué pasa cuando llega un pensamiento de Dios? Entonces la Biblia lo habla como una semilla. Diga semilla. Versículo 10, todos leamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega y hace germinar y producir, ¿y da qué? Y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello. Cae la palabra de Dios en tu corazón y como una semilla y trae transformación, trae cambio. ¿Me escuchó? No me estoy yendo del tema. Trae el cambio. Y una vez hay cambio de pensamiento, la fe empieza a crecer más. ¿Me escuchó eso? El cambio del pensamiento, de que no es con el proceso del perdón, que no es con fuerza, que no es con mi capacidad, que Dios lo puede hacer, que lo que yo tengo que hacer es obedecer, dar el paso y el Señor hace lo demás. Empieza a cambiar y la fe se empieza a desarrollar con más fuerza. Eso es lo que quiero que comprenda hoy. Número 3. El primero es contentamiento, el segundo es cambio, el tercero es algo que usted tiene que hacer. Versículo 3 de Isaías 54 dice: porque te extenderás a la mano derecha, ¿qué más? Y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará y habitará. Entonces el primero es un concepto local. Diga conmigo: concepto local, la tienda. Pero después dices: te vas a extender al norte, al sur, al oriente, al occidente. Como nación se iba a extender a todo el mundo. Los judíos están en todo el mundo y son prosperados y bendecidos en todo el mundo. Y esa promesa se ha cumplido. ¿Sabe qué quiere decir Dios? En tercer lugar, quiero que anote esto: conquistas frecuentes. ¿Cuál es la tercera? A mí me llama la atención que muchos no quieren arriesgar. Si usted quiere que su fe se ponga en marcha y crezca, tiene que arriesgar. No estamos arriesgando. Y si no estás corriendo riesgos, le quiero decir a usted: incomódese, porque no está dejando que su fe se desarrolle y crezca. Hay que correr riesgos. Claro, uno asume esos riesgos como, que sean lo más prudente posible. Entonces con mi esposa subimos el riesgo de decir: bueno, y ahora que pues pusimos señales al Señor, proveerá el banco, nos dará esto, se venderá el carro, proveeremos para él, y Dios aparejará tu sueldo, mi sueldo, bueno, Dios lo hará. Y empezamos a pedir señales al Señor y empezamos a correr un riesgo de decir: ahora, Señor. Y quiero decirle que antes de 3 años atrás, 4, que no podíamos pagar, obvio, una cota, el arriendo de 700,000 pesos, ¿cómo poder hoy pagar 2.500.000 de la cota con todo si no podíamos? Entonces la mente me decía: si no los gano, digo, bueno, si el Señor apareja todo, yo asumo el riesgo. ¿Y qué cree que hoy el Señor da? Provee para la cota mensual. O sea, le digo: Dios mío, sí, hay que dar pasos, hay que asumir riesgos. ¿Sí o no es así? Entonces tienes que hacer algo a partir de hoy. Diga conmigo: voy a tomar pasos de riesgos de una forma especial, dirigido por Dios. ¿Cómo? ¿Dirigido por quién? Yo anoté una frase que Dios me regaló: si has dejado de conquistar, has dejado de crecer. Y quiero hablarle a aquellos que deben de conquistar sus emociones, que tenga dominio propio sobre ellos, que conquiste sus apetitos sexuales, emocionales. Conquista sobre su carácter, sobre lo moral, sobre lo espiritual, sobre lo emocional. Si puede conquistar otras áreas, también conquiste eso. A mí me llama la atención David. ¿David era un hombre de fe? ¿Sí o no?
un hombre de riesgos, me voy y enfrento al gigante. Pero resulta que el gran campeón, el que ganaba todas las guerras y batallas, una vez perdió una. Segunda de Samuel capítulo 11. Se quedó en su palacio. Dice el texto que cuando salían los reyes a pelear, él se quedó ahí hasta la tarde, se asomó por el tejado, vio una chica hermosa, linda, una de las esposas de sus mejores soldados llamado Urías. La ve y dice: no puedo aguantar tanta tentación. La manda a llamar. ¿Qué cree? Comida para el rey. ¿Y qué le pasó? La chica quedó en embarazo y él quiso borrar todo, trayendo el muchacho, enviándolo a la casa, luego lo emborrachó, no pudo, y finalmente manda una carta por medio de él mismo a Joab para que lo pongan los recios de la batalla, y muere. Y él dijo: listo, tapé el pecado. Y viene Natán y le dice: este era embarró, y si solamente sabía yo. Bueno, Dios sabe todo. Ahí perdió una batalla. ¿Sabe por qué? Porque conquistamos mucho en el área económico, pero perdemos en nuestra área moral. Somos campeones en los negocios, pero un fracaso en el pecado. Somos campeones en el trabajo, pero nuestro temperamento no lo hemos conquistado, y allí Dios todavía no ha sido el Señor. Y si hay alguien fuerte, es ver cuando alguien conquista, controla su vida espiritual, moral, emocional y sexual. ¿Me escuchó eso? Porque te vas a extender, vas a conquistar, pero asume el riesgo de cambiar. Cuando dicen amén a eso, asume el riesgo de hacerlo. Lo que me llama la atención del tercer punto es esto. Diga conmigo: correr riesgos es necesario para obtener lo que Dios tiene preparado para mi vida. A mí me llama la atención cómo el Señor saca de la zona de confort a Abraham. ¿Ha leído Génesis 12? Dice: sal de tu tierra, ve tú para entrar a la tierra que te mostraré. Dice Hebreos 11, 9, y dice: allí él salió sin saber a dónde iba. Le voy a decir algo: empiece a averiguar el colegio, la universidad, el apartamento, el trabajo. Empieza a abrir su casa para un grupo de crecimiento. Pastor, tal vez no se puede hacer, pero voy a gestionar. Empiece a dar los pasos, porque te vas a extender. No los escuché. Ahí vas a ser de influencia y de bendición para otras personas. Ahí Dios va a hacer algo especial contigo y con tu familia y con tu casa. Pero necesitas el consejo de Josué. Vaya a Josué capítulo 1. Ese es el consejo que necesitas para que te extiendas. ¿Se acuerdan lo que dice Josué? Mira que te mando. 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Algunos son valientes y pocos esforzados. ¿Recuerda, Omar? Algunos esforzados y pocos valientes. Pero usted tiene que esforzarse y ser ¿qué? Bueno, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy. Y el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas. Amado, eso quiere decir que tiene que esforzarse un poquito más. Las cosas grandes no llegan con los mismos esfuerzos. ¿Quién quiere cosas grandes? A nivel económico hay que hacer grandes cambios y tomar grandes riesgos. ¿Me escuchó eso? Si está orando los 20 minutos diarios, no, con eso no viene. Súmele a la hora. Está leyendo un capítulo diario, lea 3, 4. Si estaba predicándole solo a una persona, bueno, predíquele a 3, 4 personas más. Pero quiero decirle algo: cambie su forma de actuar, conquiste otras áreas, esfuércese en hacer algo diferente. Número 4, para que lo anote ahí por favor: confianza total en Dios. Isaías 54, en el versículo 4 dice así, dice: no temas, pues no serás ¿qué? Eso, va a subrayar los 5 no que aparece ahí. ¿Cuántos? Subraye los 5 no que aparece. Si en esta versión aparece bien, otra vez, leámoslo todos, que dice: no temas, es el primer no. Que no serás avergonzada, segundo no. Tercer no, y no te avergüences, tercero. Cuarto, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de ¿qué? De tu mocedad o de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 5 no, diga: no voy a temer, no seré confundida, no seré avergonzado, no será afrentado y no tendré memoria ya. Es decir, lo pasado quedó. Entonces diga conmigo: confianza total en Dios.
esos 5 no me hablan de aspectos que tienen que ver con las emociones. Y vuelve el Señor a hablarnos de las emociones, porque es allí donde perdemos la batalla. Alguien ha dicho: pastor, es que eso que hacen o aquello es muy emocionalista. Le dije: sí, tiene que serlo. Porque si el diablo toca las emociones para manipular, Dios toca las emociones para restaurar y para cambiar. Ahora, escúcheme esto: cuide sus emociones, su estado de ánimo es importantísimo, porque allí depende también su confianza en Dios. Número 1, ¿cuál es el primer no? ¿Y eso de qué habla? Del miedo, que ya lo hablamos un domingo, fe versus miedo. Ese es el primer impedimento, el miedo. No lo hago, y si pierdo, y si se daña, y si no sale, y qué tal. No lo hago. Se queda en la zona de confort. Miedo. 2, no serás. El problema es eso, que yo digo: ¿qué tal que? No, yo esto no lo entiendo. No, estoy confundida, no sé ya ni qué hacer. Dios jamás te dejará en ese no sé qué hacer. Dios te dará la dirección. ¿Cuántos a veces se han sentido confundidos? Entonces, cuando se siente así, hay que orar, porque Dios no es Dios de confusión. Dios da claridad, Dios da paz. Entonces: Señor, me caso con este o este. Esa confusión habla de poca oración. Cuando tienes 3 empleos por decidir, Dios mío, Dios no te confunde. Allí yo voy a la oración: Señor, ¿cuál es? Uno ora, investiga, mira los pros, los contras, será, no será. Pero yo siempre siento esa paz, seguridad y dirección de Dios. De verdad es así. Entonces diga conmigo: no seré confundido. O las mujeres confundidas. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Si tiene confusión, ansiedad, estrés y no sabe qué hacer, pare. No tome ninguna decisión. Es lo peor. No, mejor hagamos esto. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Hagámosle. Espere. Tranquila, respire. Ore y luego diga: Señor, entiendo cuál es tu voluntad o tu decisión. Número 3, no serás avergonzada. ¿Qué es lo que uno más le teme? ¿A qué? Cuando yo empiezo a orar por milagros y sanidades, a mí primero me da vergüenza. Digo: ¿qué tal que ore y no se sane? ¿A qué le estoy temiendo? Al que dirán, por la vergüenza. Y no creas, más de una vez yo fui a orar en el nombre de Jesús, sane, y al rato no, sigo igual. Yo: ¿para qué lo hice? Entonces uno se siente avergonzado. Dios no te va a dejar en vergüenza. Y así asumas la vergüenza, Dios te va a respaldar. ¿Me hice entender en eso? Siga orando, siga viniendo a la iglesia, siga fiel, siga buscando al Señor. Que se burle quien se burle, pero tú no vas a ser avergonzado. Jamás, por más pruebas que pasó el apóstol Pablo, usted lo ve en la cárcel, azotado, lo ve perseguido, lo ve medio herido, pero nunca fue avergonzado. No tenga pena de predicar del Señor, no tenga pena de evangelizar, no tenga pena de servirle, jamás serás avergonzado. Pero usted que va a esa iglesia, usted que ayuna y que hace lo otro y que viene el trabajo y mire la crisis económica, mire la salud como está, Dios no te va a dejar en vergüenza. Porque puedes decir: exacto, tiene razón, a pesar que voy, ayuno y oro y tengo esta crisis, le sigo creyendo, lo sigo adorando. Y lo que usted ve hoy, mañana verá la recompensa. Al impío le llega la crisis y se desbarata, a nosotros nos fortalece. No vas a ser avergonzado. No te preocupes, sigue, porque uno se entiende avergonzar y qué pena. Y yo cristiana y otra vez con esa misma crisis y orando por el vecino y el vecino mejor que yo. A mí me da hasta vergüenza orar por él, sabiendo que yo estoy pasando por esto. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cierto que eso tiene que ver en las emociones? Mire mis hijos, peor mis hijos. Y yo es que aconsejando cómo criar hijos. Qué vergüenza. Mire, si usted ha hecho las cosas bien, jamás será avergonzado. Jamás el Señor lo dejará en vergüenza. Número 4, ¿qué dice ahí? No serás, la palabra afrenta dice: no serás detenido. Nadie te podrá hacer frente, como le dijo Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor lo dice en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, nadie te va a hacer frente, nadie te va a detener. Por más que en la empresa, en el trabajo, en la iglesia o alguien te diga: no lo vas a lograr, yo me voy a interponer, me voy a encargar que lo echen del trabajo, me voy a encargar que nadie le crea, me voy a encargar de que lo odien toda la vida. Nadie te podrá hacer frente. Él pelea por ti y Él está contigo.
Y número 5, no te acordarás más de tu pasado. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Sanar tu corazón. Porque no es que uno jamás olvida el pasado, sí, lo olvida, jamás. Pero Dios, ¿qué hace? Sana. Ya no vive el pasado. Uno no está anclado al pasado y dice, voy a sanar tu corazón. Cuando confías de esa manera en Dios y asumes esto, tu fe sigue desarrollándose. Y número 5, terminamos allí, por favor, donde dice esto de forma especial. Capítulo 54, versículo 5, me ayuda a leer todos, que dice: porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántas mujeres no tiene el marido? ¿Tuvieron marido? ¿Cuántas tiene el marido? Yo quiero que miren es harto. Los 6 nombres de Dios en solo un versículo. Tremendos. Subrayelo solamente y lo va a meditar durante toda esta semana. Eso es una predicación nada más. Primero, ¿cómo se le dice a Dios? Primero, marido. ¡Oh! Y un buen marido. Dios es un marido fiel, proveedor, protector, que da seguridad. Tremendo. Para las mujeres que no han tenido la imagen de un buen marido, he aquí un buen marido. Dios se presenta al pueblo de Israel como el Ishi, en hebreo es esposo, en el libro de Oseas. Y un marido que perdona. Porque la mujer se le fue y se le prostituyó, es decir, Israel a Oseas. Dios le dice a Oseas: cásese con una mujer prostituta y ámela, imagínense. Ahora le fue infiel y se fue al prostíbulo. Ve y rescátala y ámala y vuelve a tener otro hijo con ella. ¿Qué? Así es mi amor por Israel. No. Diga: Él es mi marido, que me protege, me provee, me da seguridad y me respeta. Si tienes un marido como esos, ¿no vas a asumir riesgos? ¿No vas a creer que va a ser algo especial? ¿Me escuchó eso? Número 2, es tu hacedor. ¿Qué significa hacedor? El creador. Y como creador, Él lo hizo todo. Y Él puede crear lo que necesite para su vida. ¿No escuché? Él es el que crea corazones, vidas, circunstancias, momentos. ¿Usted está entendiendo eso? Entonces su fe tiene que crecer. 3, Jehová de los, tercer nombre, ¿cómo se le llama? El que pelea por ti, el que te defiende, el que va al frente de la batalla. Es el mismo nombre que usó David cuando iba a enfrentar a Goliat. Tú has venido a mí con espada y jabalina y yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Eso. ¿Qué más dice? Ayúdeme a leer. Jehová de los ejércitos, 4, y tú redentor. ¿Y tú qué? ¿Qué significa redentor? Mire, estaban las personas esclavas. En ese tiempo existía y el amo, el esclavo, nada más. La gente rica y el esclavo. Un redentor era aquel que llegaba e iba al mercado de los esclavos, compraba al esclavo, pero lo dejaba libre. Y valía un billete, que lo redimió, que lo sacó de la esclavitud para darle libertad. ¿Sabe qué ha hecho Jesús con nosotros? Darnos libertad. Nos compró con su sangre preciosa, nos sacó del mercado de la esclavitud del diablo, del pecado, esclavitud de la brujería, hechicería, muerte, y nos ha dado libertad. ¿Escuchó eso? Entonces, ¿cuántos nombres van? Marido, hacedor, Jehová de los ejércitos, redentor, pero también dice el santo de qué. Algo que debes de tener pendiente es que andas con el santo, que eso implica integridad, eso implica pureza, que tus relaciones con las personas deben de ser en integridad y pureza, que si hay una verdadera relación donde nos amamos, hay santidad, hay respeto, hay integridad. ¿Me escuchó eso? En amistades, en esposos, en ministerios, en profesiones, donde tú vayas, manifiesta la santidad de Dios. Vas a hacer negocios, manifiesta la integridad. Vas a tener una relación con alguien, manifiesta la santidad. Vas a hacer algún contrato con alguien, allí hay principios de santidad, integridad y transparencia. ¿Me escuchó eso? Ahí hay santidad. Y número 6 dice el Dios de toda la tierra. Y la palabra Dios ahí es soberanía.
que Dios gobierna sobre todo. Yo le pregunto, en quinto lugar, conexión con Dios. ¿Quieres que tu fe crezca y se desarrolle sin límites algunos? En conexión con Dios todos los días. Relación de esposo-marido. Segundo, relación de, ¿qué dijimos? Hacedor. Relación de redentor, Jehová de los ejércitos, redentor, el que pelea, y el Dios soberano. ¿Cómo no tener una fe sin límites en alguien que es tan grande y poderoso? No le pongas límites a Dios. No le pongas límites a Dios. Dios no tiene límites. Sigue creyendo, sigue soñando, sigue avanzando, que Dios no tiene límites. No, Señor, yo creo por más este hogar se va a restaurar, mi vida va a cambiar. Le termino con esto, una lectura que encontré que dice así: anónimo, pedí fuerza, estaba orando a Dios, pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro para trabajar. Pedí valentía y Dios me dio peligros que debía vencer. Pedí amor y Dios me dio gente con problemas para que yo las ayudara. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería, pero recibí todo lo que necesitaba. Muchas veces la mejor ayuda es dejar que cada uno aprenda a madurar superando las propias dificultades. Cuando se quitan los obstáculos es sin necesidad de que éstas priven la posibilidad de crecer y madurar, porque una fe se desarrolla en base a las luchas y los desafíos de la vida. Lo invito a que crezca su fe sin límites para que reciba las bendiciones ilimitadas de Dios.